Bueno, mis queridos estudiantes de la Universidad de Santander, sede Valledupar, doy una vez más la cordial bienvenida a este su ciclo de clases virtuales, en este caso de la materia civil obligaciones. Habíamos visto en la emisión pasada lo referente al caso fortuito fuerza mayor. Hicimos un análisis desde el punto de vista del derecho comparado, donde no solo definimos esta figura jurídica, sino también estudiamos su evolución, tanto en el derecho italiano como en el derecho francés, como en el derecho alemán. Estudiamos la tesis dualista y la tesis monista del caso fortuito y la fuerza mayor. Hoy les extiendo cordialmente la invitación para que abordemos un tema no menos interesante, la cláusula penal. Para abordar este tema, yo me voy a valer de la película que en principio de esta asignatura se exhibió en clase, que es El Mercader de Venecia, la obra de William Shakespeare. Allí se da claramente una cláusula penal en caso de incumplimiento. Recordemos que Shylock, el prestamista, el usurero, le presta a Antonio la suma de 3.000 ducados a condición de que de no cumplir con la restitución de ese dinero, él tendría que pagar con una libra de su carne. Esa es una cláusula penal. Lo que sucede es que la obra data del medievo y en el medievo se podían hacer ese tipo de convenios. Con la ley Poetelia se prohíbe que puedan haber convenios en donde la garantía sea con el cuerpo del deudor. Bien, que sirva eso entonces de introducción al tema y empecemos entonces a desarrollar lo correspondiente a la cláusula penal. Y entremos entonces con la definición. La cláusula penal es una sanción que se da por el incumplimiento del deudor. El incumplimiento del deudor. Pero, ¿qué es cumplimiento? Empecemos por definir ese concepto. ¿Puede existir cumplimiento parcial? Bien, en principio tenemos que decir que la palabra cumplimiento es, en términos absolutos, la conducta que se espera del deudor. La conducta que se espera del deudor es lo que llamamos cumplimiento. Ahora, puede darse un cumplimiento defectuoso, puede darse un cumplimiento parcial. En términos absolutos, no. El cumplimiento se da o no se da. Ejemplo, si yo cumplo el 23 de agosto, yo no puedo decir que estoy cumpliendo años el 22 o el 24 de agosto. No, señor. Cumplo el 23 de agosto, ni antes ni después. De tal manera que solo se tiene un concepto absoluto de lo que es cumplimiento. ¿Se da el cumplimiento o no se da? Sin embargo, para los efectos del estudio de esta figura jurídica se han establecido una serie de clasificaciones que las iremos a ver en desarrollo de este tema, que es muy interesante. Empecemos entonces por el comienzo. ¿Cómo define el Código Civil la figura de la cláusula penal? La encontramos en el artículo la encontramos en el Código Civil y nos dice, la cláusula penal
Es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación. Ley 57 de 1887. Recordemos que este tema está desarrollado en el Código Civil en el título 11 a partir del artículo 1592 de esa obra, que quedó, por cierto, de tarea para que ustedes lo estudiaran y pudiéramos entender un poco más este tema. Entonces, la cláusula penal, repitamos, es aquella en la cual, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Bien, entonces es algo accesorio, como son las arras, como es el pacto comisorio dentro de una compraventa, como es el pacto de retroventa. Es algo accesorio a la obligación principal, que en caso de incumplimiento, pues da lugar a la aplicación de la pena o cláusula penal. Eso nos lo está diciendo el artículo 1592 del Código Civil. 1592. Bien, el artículo 1593 nos habla de la nulidad y validez de la cláusula penal. Es importante recordar aquí el principio de derecho que nos habla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, porque justamente en desarrollo de esta norma nos van a recordar este principio. Dice así el artículo 1593 del Código Civil: nulidad y validez de la cláusula penal. La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la de la obligación principal. Con todo, cuando uno promete a otra persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por esta lo prometido, valdrá la pena aunque la obligación principal no tenga otro favor de un tercero y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido. Es muy fácil, se ve un tanto complicado, pero es fácil. Si la obligación principal resulta ser nula, pues también se invalida la cláusula penal. Pero si la obligación principal es válida, la cláusula penal también será válida. En otras palabras, repito una vez más, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, subsistiendo la obligación principal, subsiste también la cláusula penal. Podríamos sacar esa conclusión. El artículo 1594 nos habla del tratamiento de la obligación principal y de la pena por mora. Y cabría hacernos este interrogante: ¿el acreedor puede exigir el cumplimiento simultáneo al tiempo de la obligación principal y de la pena, o tiene que optar por una u otra? La respuesta es que no puede haber o exigirse el cumplimiento simultáneo de la obligación principal y de la pena o cláusula penal. Así nos lo dice el artículo 1594 del Código Civil, que establece: antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal. Ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo, simultáneamente,
puede pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. Entonces, es sencillamente eso. No se puede exigir el cumplimiento de la obligación y además la cláusula de la pena en un mismo tiempo, de manera simultánea. El acreedor podrá exigir una de esas dos cosas, o bien el cumplimiento de la obligación o bien la aplicación de la pena, pero en manera alguna podrá exigir las dos cosas, salvo las excepciones que aquí mismo se plantean. Sigamos. El artículo 1600 habla de pena e indemnización de perjuicios. No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios a menos de haberse estipulado así expresamente, pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena. Es lo mismo, el artículo 1600 nos repite exactamente lo que venimos estudiando. El acreedor tendrá que escoger entre dos cosas, entre la indemnización de perjuicios o el cumplimiento de la pena. Una de dos. La indemnización o la pena, pero en manera alguna podrá escoger las dos cosas. No cabe que escojan las dos cosas. El artículo 1596 nos habla de la rebaja de pena por cumplimiento parcial. Les decía en un comienzo que el concepto de cumplimiento dejó de ser absoluto para ser relativo y es así como de él se derivan figuras como el cumplimiento parcial, el cumplimiento imperfecto, el cumplimiento extemporáneo, de los cuales iremos hablando más adelante. Dice el artículo 1596, rebaja de pena por cumplimiento parcial. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal. Tenemos un ejemplo para darle más claridad al asunto, pero el asunto plantea lo siguiente. Si el cumplimiento es parcial, pues la pena también debe ser parcial. Y el ejemplo es el siguiente. Juan presta a Luis la suma de 1.000.000 de pesos y se pacta como pena, en caso de incumplimiento, la suma de 800.000 pesos. Entonces, la pena en caso de incumplimiento es de 800.000 pesos y la obligación principal, que es la de devolver lo que se le prestó, es de 1.000.000 de pesos. Si Juan paga solo la mitad de lo que debe a Luis, o sea, del 1.000.000 de pesos solo paga 500.000 pesos, pues la pena a imponer no puede ser por el total de lo pactado, 800.000 pesos, sino debe ser por la mitad. Si la obligación principal se cumple por la mitad, pues la pena que conlleva el incumplimiento de esa obligación también debe ser por la mitad. Si se pactaron 800.000 pesos, pues la pena debe ser de 400.000 pesos. ¿Por qué? Porque hubo cumplimiento parcial de la obligación. El artículo 1597 nos dice, la pena de obligaciones de cosa divisible. La pena en las obligaciones de cosa divisible. Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, acordémonos de las obligaciones divisibles. Hay obligaciones divisibles en lo intelectual o en lo físico. La venta, por ejemplo, de un caballo supone que el caballo no es divisible, pero intelectualmente sí lo es. No es divisible físicamente porque si usted quiere conservar un caballo con vida, pues no lo puede
dividir físicamente, pero intelectualmente sí lo puede hacer. Dos personas, Juan y Luis, pueden comprar un caballo entendiendo que la mitad de ese caballo le pertenece a Juan y la otra mitad le pertenece a Luis. Es una división divisible desde lo intelectual. Entonces, cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, la pena del mismo modo que la obligación principal se divide entre los herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. Si la obligación principal es divisible, pues para los herederos el cumplimiento de esa obligación también es divisible a prorrata, es decir, cada quien cumplirá con su parte, partes iguales. El heredero que contraviene a la obligación incurre pues en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria y el acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido a la obligación. Exceptúase el caso en que habiéndose puesto la cláusula penal con intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno de los herederos ha impedido el pago total, podrá entonces exigirse a este heredero, el que ha impedido ese pago, toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota, quedándole a salvo su recurso contra el heredero infractor. Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa indivisible. El comentario pues a esta norma es lo referente al artículo 1581 que nos habla de las obligaciones divisibles. Decíamos hace un momento que la obligación puede ser divisible tanto en lo físico como en lo intelectual. La obligación de pagar una suma dineraria es divisible, pues claro, yo puedo pagar la suma debida a Luis en cuotas. Por ejemplo, si yo debo 600.000 pesos, yo puedo dividir esa obligación en pagos mensuales, en 6 pagos mensuales de 100.000 pesos cada uno. Porque si la cosa es divisible, pues el cumplimiento de la obligación también puede ser divisible. Sin embargo, y así lo establece la norma de manera taxativa, la obligación de dar un cuerpo cierto son indivisibles. Las obligaciones que tienen que ver con cuerpos ciertos son indivisibles. Acordémonos que el cuerpo cierto es aquel que es único e irreemplazable. Y por esa característica es por lo que no cabe división en un cuerpo cierto. Sigamos. Le está dado al deudor incumplido demostrar que su incumplimiento no generó perjuicios al acreedor para liberarse entonces de la cláusula penal en manera alguna. Si algún efecto tiene el incumplimiento por parte del deudor de la obligación principal, es que inmediatamente aplica la pena pactada, sin ni siquiera tener el deudor la posibilidad de demostrar que con su no cumplimiento, o mejor, con su incumplimiento, no se generaron perjuicios para el acreedor. No le es dado demostrar eso. Bástese con que se dé el incumplimiento para que aplique la cláusula penal. Así nos dice el artículo 1599 del Código Civil, que establece exigibilidad de la pena. Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiera estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución, digamos, el no cumplimiento de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor. Entonces, es importante, pues, tener muy claro este aspecto, que no le es dado al deudor demostrar que su incumplimiento no generó perjuicios para el acreedor.
Bástese con que se dé el incumplimiento, el código habla de la inejecución de la obligación, para que proceda a la aplicación de la pena o la cláusula penal. Bueno, seguimos. ¿Cómo se evita la cláusula penal? ¿Cómo se evitan las cláusulas penales abusivas? ¿Cómo se evitan las cláusulas penales abusivas? El artículo 1601 del Código Civil nos habla de la cláusula penal enorme y dice, dos puntos, cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose esta en él. La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. Entonces, es una norma que trata de evitar el abuso al momento de pactar la cláusula penal y dice que ésta no podrá exceder al duplo, o sea, al doble de la primera, incluyendo las obligaciones de préstamo de mutuo. Bien. La cláusula penal se clasifica en dos: cláusula penal moratoria y cláusula penal compensatoria. De eso hablaremos en la próxima emisión, así que estén pendientes. También vamos a hablar de la cláusula penal, de la forma como la trata el Código Civil chileno. Acordémonos que hemos tratado de consultar siempre la norma del Código Civil chileno, porque siempre es una fuente valiosa para el conocimiento de esta figura, incluso para determinar si hay o no diferencias o semejanzas en su tratamiento, en su normatividad. Como es costumbre, me despido entonces con este mensaje. Espero les guste. Dios los bendiga.